El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. El impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. No pude resistir al impacto de tu presencia. No pude resistir al impacto de tu gloria. Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había. Te doy gloria, mi Señor, pues pasé de muerte a vida. Es el todopoderoso Jesús incomparable. Aquel que dijo un día: nadie me quita la vida, la entrego por amor y la tomo al tercer día. Ascendió al mismo cielo y llenó todo Su gloria impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria impresionante. Su gloria impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni
Gloria al Señor. Qué bueno es estar nuevamente juntos compartiendo la palabra del Señor. Es un grato honor para mi persona como pastor poder ministrarle, orando y deseando que esta palabra pueda bendecir su vida, pueda desafiarle, pueda aclararle un montón de cosas y podamos, hermanos, servir mejor al Señor. Creo que Dios está en estos tiempos buscando una iglesia que entienda su propósito, que no mire ni a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Que no mire ni para adelante ni para atrás, sino que mire lo que Dios nos ha encomendado hacer hoy. De acuerdo a lo que hagamos hoy, mañana tendremos una visión mejor para hacer lo que Dios tiene preparado para mañana. Esto no significa que no vamos a planificar, solo estoy diciendo, hermanos, que tenemos que estar atentos al hoy de Dios, a lo que Dios hoy tiene que decirnos. Así que deseando que la bendición de Dios, la bendición de la palabra llegue a su vida, vamos a la palabra. ¿No? El tema de esta noche es Dios y su iglesia, porque la iglesia es de Dios, es del Señor. No podemos nosotros adueñarnos. Generalmente nos gusta decir mi iglesia, mi congregación, mi iglesia, ¿no? Pero en realidad la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor, ¿no? Cuando nosotros usamos la palabra o el término mío o mía para referirnos a la iglesia, no estamos usando en un sentido de adueñarnos de la iglesia, sino que estamos considerando que somos parte de ella, ¿no? Mi iglesia es la congregación donde Dios me puso y es algo mío porque soy parte, o sea, así como los hermanos son parte de mí, yo soy parte de los hermanos. Así que es una bendición estar en la iglesia del Señor. Dios y su iglesia. Hechos capítulo 2 del verso 41 en adelante. El miércoles estuvimos compartiendo una bendición en relación a esto. Hoy, hermanos, daremos el plato completo. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tremenda palabra, hermanos, que deja registrada por inspiración del Espíritu Santo Lucas, el escritor del libro Los Hechos. Al contarnos, hermanos, y darnos estos detalles de cómo era la vida de estos hermanos creyentes, hermanos que habían conocido al Señor, habían gustado la gracia, ¿no? Habían, hermanos, dejado de sentir el rigor de la ley y estaban experimentando, hermanos, la bendición de la gracia. Sin embargo, hermanos, para estos tiempos como iglesia nosotros necesitamos retroalimentarnos, hermanos, y reconquistar algunas cosas que la iglesia tenía y hoy carece. Como por ejemplo, a modo de introducción, la unidad. Yo me atrevo a decir que hay congregaciones que practican la unidad y pueden conseguir muchas cosas, y hay congregaciones muy unidas. Pero es lo que nosotros miramos. Dios no solamente mira una congregación, sino que Dios mira la iglesia. La iglesia que Él viene a buscar, hermano, no tiene distingo de corporaciones, no tiene distingo de personalidades jurídicas, no tiene distingo, hermanos, si gritamos o no gritamos, si vestimos de una manera o de otra. No, el Señor no viene por esa iglesia, Él viene a buscar su iglesia. La iglesia que Él compró, la iglesia que Él pagó compró a precio de sangre, la iglesia que Él dejó establecida, la cual la ungió, la bendijo y derramó su espíritu y envió el consolador sobre ella y le delegó una tremenda tarea.
¿no? Por eso es tan importante, hermanos, que echemos una miradita, ¿cierto?, a la iglesia. 3 cosas importantes que tenemos que ver en este momento. Primero, amados hermanos, la iglesia no puede abstraerse o negar, ¿cierto?, que está sujeta a Cristo. La iglesia, el Padre la sujetó a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Hermanos, este gran cuerpo que llamamos iglesia, que está, hermanos, en diferentes lugares, establecida, hermanos, en congregaciones, cada uno desempeñando una labor, una misión que el Señor nos ha dado. Estamos cumpliendo, hermanos, lo que el Señor ha comisionado a la iglesia. Entonces, como primer punto, hermanos, la iglesia está sujeta a Cristo. Por eso me atrevo a decir, hermanos, que a veces nosotros no tenemos que tomarnos atribuciones a menos que el Señor así lo delegue, porque el dueño, el que tiene, hermanos, la autoridad sobre la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. De ahí viene la revelación, de ahí viene, hermanos, la unción, viene todo lo que nosotros podamos gustar y hemos gustado hasta el momento, y aún lo que nos hemos gustado, hermanos, viene, hermanos, de una iglesia sujeta a Cristo, ¿no? La iglesia no tiene, hermanos, el principio del San Yo. El San Yo, hermanos, es nuestro para engañarnos un poco nosotros mismos, o para calmar nuestras propias conciencias, ¿cierto? O para ocultar lo que no nos atrevemos a confesar, hermanos, y no nos atrevemos a decir, ¿no? La iglesia San Yo es cuando decimos la palabra dice esto, pero yo digo esto otro, ¿no? Entonces, una iglesia sujeta a Cristo no usa ese camino. Generalmente, hermanos, los creyentes sujetos a Cristo, hermanos, se deben a Cristo, se humillan ante Cristo y saben que tarde o temprano rendiremos cuenta delante de Cristo, porque Él es nuestra cabeza. La iglesia está sujeta a Él. 3 cosas en este punto. Primero, Cristo es la cabeza, ya lo dijimos. Segundo, hermanos, que la iglesia, la cual está sujeta a Cristo, fue comprada a precio de sangre. Hubo un altísimo precio que se pagó por cada uno de los que componen la iglesia. Dios no ha hecho acepción de persona. Dios, hermanos, no le ha negado la oportunidad a nadie. Como dice Juan capítulo 3, versículo 17, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? La iglesia fue comprada a precio de sangre. No fue una ocurrencia, hermanos, así nomás dijimos, el Señor nos dijo, a ver, ¿qué hacemos con esto? Ya vamos a armar una iglesia. No fue así, ¿no? La iglesia estaba planificada, hermanos, desde antes de la misma creación. Porque la palabra dice, hermanos, que, hermanos, antes de la creación el Cordero ya había sido inmolado. O sea, en los propósitos de Dios, en la inmensidad de Dios, en la grandeza de Dios, en la omnipresencia de Dios, en la omnipotencia de Dios, hermanos, el plan no fue improvisado. Aleluya. Estaba planificado de esta manera para evidenciar la maldad, para evidenciar el pecado, hermanos, sí, y vencerlo. Aleluya. Y la iglesia, hermanos, fue comprada a precio de sangre. Cristo derramó su sangre en la cruz para, hermanos, salvarnos, para redimirnos, para darnos este privilegio tan hermoso que tenemos de ser sus hijos. Tercero, la perfecciona y la prepara para un encuentro glorioso. Aleluya. Él como cabeza, hermanos, está trabajando con su iglesia, está trabajando con sus hijos. Hermanos, la está perfeccionando cada día. Aun cuando pareciera ser que a veces vamos más para atrás que para adelante, pero Dios, hermanos, tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control y está provocando, hermanos, los cambios necesarios en nuestras vidas para poder alcanzar el propósito
por lo cual la iglesia ha sido constituida. Aleluya. La iglesia, hermanos, no solamente debe constituirse o debe mirarse como un centro social. La iglesia no solo debe mirarse, hermanos, como un conjunto de personas que se reúnen, hermanos, para cantar, ¿no? Para cumplir algunas responsabilidades y deberes, sino que la iglesia, hermanos, tiene el propósito, aleluya, de revelar el reino de Cristo, ¿no? La iglesia sujeta a Cristo, hermanos, comienza a entender toda la revelación que hay en la palabra a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, que se manifiesta en nuestras vidas, y podemos entender, hermanos, que toda nuestra vida en esta tierra, hermanos, no es casualidad, sino que tiene un propósito, y que no termina, hermanos, cuando llegan nuestros últimos días, sino que, hermanos, está prolongada nuestra vida a la eternidad. Puede ser una eternidad gloriosa con Cristo, aleluya, o puede ser una eternidad de condenación. Eso depende de la decisión de cada uno, hermanos, cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos del Evangelio de Cristo, ¿cierto? Y decidimos, hermanos, rechazar o recibir, salvación o condenación. Es obvio, hermanos, que cada uno tiene su libre albedrío y puede optar. Entonces la iglesia está sujeta a Cristo. Se debe a Cristo, responderá delante de Cristo, y tenemos que llevar el propósito, hermanos, por el cual Cristo compró y asignó a la iglesia. Segundo, la dotó de poder, la capacitó, ¿no? Jesús lo dijo, hermanos, estando en su ministerio terrenal con sus discípulos en Juan, ¿no? Capítulo 15, separados de mí nada podemos hacer, nada podéis hacer, ¿no? Nosotros por sí no podemos, hermanos, cumplir nada de lo que predicamos por sí, por nuestras propias capacidades, porque todo está sujeto, hermanos, a la aprobación de Dios, al fluir de Dios, a la intimidad con Dios, hermanos, y al andar en el Señor. Aleluya. Entonces la iglesia no solo está sujeta a Cristo, sino que también, hermanos, Cristo dotó a la iglesia, capacitó a la iglesia, entregándole, hermanos, poder, autoridad delegada de parte de Él. Tres cosas importantes podemos ver aquí. Primero, envió el Consolador. Cuando Él cumplió su misión y Él, hermanos, ascendió al cielo, envió el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo, hermanos, quien mora en nosotros, quien dirige a la iglesia, hermanos, de tal manera que, hermanos, la autoridad que Dios nos ha delegado, hermanos, se hace efectiva y se hace posible a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, ha sido enviado, y en este tiempo es el que mueve a la iglesia, el que dirige a la iglesia, el que consolida a la iglesia. Aleluya. Y es el que añade, hermanos, los que han de ser salvos cada día. Segundo, hermanos, intercede por nosotros. Qué tremenda bendición, hermanos, saber que mientras nosotros, con la dirección del Espíritu Santo, tratamos de avanzar y tratar de llevar a cabo el propósito de Dios, Cristo intercede por la iglesia. Cristo intercede por usted. Él intercede por cada uno de nosotros. Él nos anhela, y Él delante del Padre nos presenta todos los días, hermanos, como la obra terminada. Y cuando Él nos presenta como el trabajo terminado, aleluya, hermanos, Dios se complace en bendecir la iglesia. Sabemos que nosotros aún estamos en proceso, pero a través de la fe, aleluya, sabemos, hermanos, que llegaremos a la plenitud de Cristo. Tremenda bendición. Aquí podríamos quedarnos harto tiempo,
para hablar de Cristo como intercesor en favor de nosotros. Pero, hermanos, nos quedaremos con esto. Él intercede por nosotros mientras la iglesia aún sigue en proceso. Él nos presenta delante del Padre y el Padre ve la obra terminada en Cristo. Aleluya. Y nos ve santos y sin mancha. Y tercero, hermanos, Él nos equipó sobrenaturalmente con los dones espirituales. Aleluya. No tiene que ver, hermanos, con mi capacidad. Yo puedo tener habilidades, hermanos, para liderar, pero cuando Dios te capacita sobrenaturalmente, pone esa capacidad, hermanos, que te hace ver lo que cualquier líder común y corriente no ve. Porque esta capacitación, hermanos, es una capacitación espiritual, que tiene que ver con los dones espirituales, donde hay ciencia, donde hay sabiduría, donde hay, hermanos, interpretación de lengua, donde hay profecía, donde hay servicio, donde hay liderazgo, donde hay, hermanos, ayuda, donde hay, hermanos, unidad, fe. Él nos equipa sobrenaturalmente, porque el desafío no es menor. La tarea no es fácil. El problema está, hermanos, en que la iglesia, y es una de las cosas que tiene que recuperar, es dejar de estar en este plano natural y comenzar a proyectarse en el plano sobrenatural para poder entender el plan de Dios, para poder ver lo que Dios quiere que veamos, para que podamos ministrar lo que Dios quiere que ministremos. Nos dotó de poder. Algunos ejemplos, hermanos, la iglesia, después de la llenura del Espíritu Santo, hermanos, sucedieron muchas cosas, milagros, señales y prodigios, y la iglesia fue respaldada, y la iglesia, hermanos, ocupó un lugar dentro de la sociedad que por más que oposición tenía, por más que quisieron acallarla, hermanos, la iglesia, hermanos, se hizo presente de tal manera, aleluya, que los necesitados, los enfermos, los atribulados, hermanos, los que estaban destruidos, los que estaban pasando momentos difíciles, tuvieron libertad en Cristo, aleluya. Y la iglesia en este tiempo, hermanos, tiene que seguir cumpliendo esa tarea, aleluya. Hemos sido equipados, hermanos. Nadie que compone el cuerpo de Cristo, hermanos, no tiene su equipamiento, porque del momento en que recibimos a Cristo y el Espíritu Santo pasa a morar en nuestras vidas, hermanos, nos equipa para la tarea y nos perfecciona para la tarea que Dios nos ha comisionado a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, Él dotó de poder a la iglesia. La iglesia está sujeta a Cristo. Aleluya. Y en esos dos principios sabemos, hermanos, que Cristo es la cabeza. La iglesia fue comprada a precio de sangre, y el que perfecciona y prepara a la iglesia para un encuentro glorioso, hermanos, más allá de los límites de esta vida, es el Señor, es el Espíritu Santo. Aleluya. La dotó de poder enviando al Consolador, intercediendo por nosotros y equipándonos sobrenaturalmente con dones espirituales. Tremendo, hermanos, ¿no? A veces, hermanos, es más fácil tratar de hacer la obra de Dios con lo natural, con las capacidades naturales, pero nos perdemos, hermanos, de lo más glorioso, que es, hermanos, lo sobrenatural que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que, iglesia, levantémonos, animémonos, hermano, crea que usted está capacitado para entrar en el plano sobrenatural y para poder conquistar, hermanos, lo que Dios le ha llamado a conquistar. Tercer punto de la predicación. Le fue asignado el ministerio de la predicación. O sea, Cristo constituyó la iglesia, la presentó al Padre, el Padre la sujetó a Cristo, cuya cabeza es Cristo de esta gran iglesia, la dotó de poder, aleluya, pero no la dejó ociosa. Y ese es un
principio, hermanos, que tenemos que recuperar, tenemos que restaurar. La iglesia, hermanos, no fue llamada a nada. La iglesia fue llamada, hermanos, a asumir un ministerio, y ese es el ministerio de la predicación. El ministerio de la predicación. Aleluya. No tiene que ver, hermanos, si canta bonito, si baila bien. No tiene que ver, hermanos, con lo natural que podemos, o con la vida social excelente que podemos llevar. Hermanos, nuestro desafío tiene que ver con la predicación de la palabra. Predicación, hermanos, que no solo se hace de esta manera, en la cual estamos compartiendo en esta noche esta palabra, sino que puede hacerse con su testimonio, hermanos. Se puede hacer, hermanos, con la palabra, hermanos, de creer que aun cuando no hay nada, que no se dé nada, Dios es poderoso para cambiar realidades. Aleluya, ¿no? ¿En qué consiste, hermanos, este ministerio de la predicación? Primero, este ministerio está revelado en la palabra. El ministerio de la predicación de la iglesia no es según el siguiente autor, no es fulano de tal, no, el obispo tanto del siglo no sé cuantito. No tiene que ver con, nos ayuda a aclarar algunas cosas, sí, pero el ministerio de la predicación está establecido en la palabra, está revelado en la palabra. Por eso, hermanos, que la iglesia tiene que darle importancia a la palabra. La palabra no es, hermanos, un amuleto que tiene que estar en nuestra casa para la buena suerte. La palabra, hermanos, tiene que penetrar nuestro corazón, tiene que traspasar el corazón, tiene que llegar hasta allá, hasta los tuétanos de nuestros huesos, como dice la palabra, hermanos, porque allí está revelado el evangelio, hermanos, que es el tema de nuestra predicación. En la palabra nos revela, hermanos, el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. En la palabra, hermanos, tenemos los principios para ser reconciliados con Dios. Aleluya. Para volvernos a Dios, para restaurarnos en el Señor, hermanos, y para escapar del infierno. Tenemos la revelación de la palabra. Segundo, hermanos, tenemos que entender que nuestro ministerio de la predicación de la palabra tiene que ver con un evangelio de arrepentimiento. Aleluya. Pedro, en sus sermones, él, hermanos, su conclusión era: arrepentíos y convertíos. El evangelio, hermanos, debe ser, nuestra predicación tiene que ser de arrepentimiento. Y tenemos que restaurar ese principio, amados, porque a veces nosotros buscamos un evangelio de ofertas, así como en la feria o en el supermercado buscamos las ofertas para hacer rendir más nuestros recursos. Hermanos, pretendemos hacer lo mismo con el evangelio, ¿no? Evangelio de oferta. Dios te arregla todo, Dios te da todo, hermanos, y es una ganga. Vengan. No se trata de eso, hermanos. Si bien es cierto, Dios tiene poder para suplir todo lo que tú necesitas, hermanos, nada de lo que te pueda dar Dios, aparte de tu salvación, tiene sentido si en ti no se desata un verdadero arrepentimiento. Aleluya. Y si no sientes la necesidad de que Dios, hermanos, el sacrificio de Cristo se haga efectivo en tu vida. Aleluya. Por ende, hermanos, nuestra predicación es de arrepentimiento. Si estás en pecado, arrepiéntete. Aleluya. Si no estás cumpliendo tu tarea, arrepiéntete. Si no estás, hermanos, interesado en caminar y estás montado, hermanos, en tu propia opinión y estás defendiendo tus propios principios, arrepiéntete. Aleluya. Porque Dios vendrá como ladrón en la noche.
Él vendrá, hermanos, y levantará a los que están, aleluya, a los que han abrazado este evangelio de arrepentimiento, aleluya, los que no importando nada, no importando el qué dirán, hermanos, han doblado sus rodillas y han confesado a Cristo y han declarado que necesitan de su restauración. Aleluya. La revelación de la palabra, el evangelio de arrepentimiento, de reconciliación, porque estábamos extraviados, estábamos enemistados, había una separación de Dios que nos condenaba, hermanos, y ese vacío se llama pecado, hermanos, ese espacio que nos separaba se llama pecado, aleluya, desobediencia, libertinaje, como usted quiera ponerle, y todos los apelativos que se le puedan venir, ¿no? Somos tan llevados a nuestras ideas, hermanos, que en vez de acercarnos a Dios ponemos distancia, y todo lo que nos separa de Dios, todo lo que nos hace distante de Dios es pecado, y necesitamos, hermanos, que en la obra de Cristo nos pueda reconciliar con el Padre. Pero para reconciliarnos con el Padre tenemos que confesar que hemos pecado. Y tenemos, hermanos, que arrepentirnos para que el Señor y nosotros seamos reconciliados. Cuarto, hermanos, de victoria y poder, ¿no? El ministerio, hermanos, de la predicación, hermanos, es de victoria y de poder. No es de derrota. No, hermanos, si bien es cierto, en la carne podemos pasar muchas cosas, pero sabemos, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas le redundan a bien. La palabra en Romanos dice que en Cristo somos más que vencedores. Somos victoriosos, aleluya. Poder de Dios. Poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Poder de Dios debe fluir en la iglesia. Poder de Dios, hermanos, debe caracterizar la vida de todo creyente. No, hermanos, un conjunto de reglas. Es que yo no me peino así. No, es que yo... No, hermanos. ¡Basura! No tenemos, hermanos, que predicar un evangelio farisaico. No tenemos que predicar un evangelio religioso. Tenemos que predicar a Cristo, hermanos, aleluya, como la oportunidad única que tenemos de escapar del infierno, para encontrarnos un día en gloria con Cristo. Ese es el mensaje. No tiene que ver, hermanos, con que si es blanco es negro, si es de pie o de rodilla, pelo largo, pelo corto. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la gracia que se nos ha, hermanos, derramado sobre nosotros, que no mereciendo nada, Cristo lo ha ganado todo para nosotros. Qué tremenda bendición. Yo me siento re bendecido con esto. Concluyo con la idea, hermanos, de lo que compartimos el día miércoles en la predicación. Aleluya, los que estuvieron, ojalá hayan seguido siendo ministrados por esta palabra, y los que no, en esta noche, con todo lo que ya hemos compartido, hermanos, y esta conclusión también les pueda bendecir. Sabiendo, hermanos, que la iglesia que está sujeta a Cristo, que fue comprada a precio de sangre, que fue capacitada, hermanos, con un poder sobrenatural, y que tiene un ministerio, tiene una tarea que hacer, que es el ministerio de la predicación de la palabra. Entendamos, hermanos, que la iglesia tiene que ser un referente, tiene que ser un faro, tiene que ser, hermanos, algo que meta bulla. Jesús en el Sermón del Monte le dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo.
La iglesia tiene que brillar, la iglesia tiene que dar sabor, tiene que dar sazón, la iglesia tiene que cumplir su tarea, amados hermanos, de tal manera que los que andan perdidos, los que andan desorientados, hermanos, vean a Cristo en nosotros y vean la oportunidad. Vean, hermanos, nuestro testimonio. Vean una iglesia de testimonio. Y no vean un montón de hipócritas, hermanos, que hablan re bonito, pero sin testimonio. Una iglesia de testimonio. Una iglesia, hermanos, unida. Una iglesia, hermanos, que si tiene que dividirse, se divide, hermanos, para cumplir asignaciones, hermanos, en cuanto a la predicación de la palabra, pero que eso no significa, hermanos, quiebre, sino que significa unidad, significa más trabajo, significa, hermanos, avanzar más en la pega, porque seguimos siendo uno solo. Esta es la iglesia, hermanos, que Cristo está preparando y que pronto vendrá a buscar. Una iglesia, hermanos, que se atreve a dar sazón, a hacer la luz, a dar testimonio, aleluya, a ser unidos para todo lo que hacemos. El Señor nos bendiga en esta noche y que la predicación de esta palabra, hermanos, te despierte y te desafíe. No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo servir a Dios solo que en el cuerpo. Dios no viene a buscar a solitarios, Dios viene a buscar a un cuerpo, aleluya, cuya cabeza es Cristo. Así que te recomiendo, hermanos, que te acerques al fuego, que te enciendas, hermanos, y abraces, hermanos, el principio de la palabra y sirvamos a Cristo con todo el corazón. Dios te bendiga en esta noche. Es como fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me levante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Fuego santo, mantén ardiendo compasión y temor de Dios. Fuego santo, mantén ardiendo compasión y temor de Dios.
los que me escuchan, usted vino aquí porque quiere un encuentro con el Dios vivo, el gran yo soy. Vamos a responder con nuestros cuerpos. ¡Hola! Si tienes entre 9, 10, 11 y 12 años, esta invitación es para ti. Queremos que seas parte de este ministerio preadolescente. Es por eso que te invitamos los sábados por medio a las 16 horas por vía Zoom. ¡Te esperamos! tienes entre 3 y 12 años, el Ministerio de la Escuela Dominical Kids CCA Conquistadores te invita a participar junto a nosotros vía Zoom y Facebook Live. Sábado por medio a las 16 horas, 4 de la tarde. Tendremos enseñanzas de la palabra de Dios y muchas sorpresas más. ¡Invita a un amigo! ¡Espera tu link! ¡Te esperamos!
te saludo. Hoy quiero contarte algo que de verdad va a cambiar tu vida. ¿Sabes? Nosotros creemos en Dios y existe. Todo lo que ves es creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Te gustaría ser hijo de Dios? Para ser hijo de Dios necesitamos a Jesucristo. Si tú crees que ha llegado tu momento y necesitas a Jesús en tu corazón para ser un hijo de Dios, te quiero contar unas cosas. Lo primero que debes tener en cuenta es creer. En Hechos 16:30 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo segundo es recibir. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otro paso más es confesar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Qué maravillosa es la palabra. No es casualidad. Si tú quieres ser un hijo de Dios, quieres acercarte a Dios y ser salvo, yo te quiero invitar a hacer una oración. Después de esta oración, tu vida va a cambiar si la haces creyendo en estos pasos. Si estás dispuesto, te invito a orar con mucha fe. Cierra tus ojos donde estás para no distraerte y repite estas palabras conmigo. Dios, te doy gracias por la oportunidad que hoy día tengo de poder dirigirme a ti. Vengo a reconocer que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados y reconozco que tú eres un Dios grande. Acepto a Jesús, tu Hijo, como mi único Señor y Salvador de mi vida y quiero caminar en pos de Él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme conocer tu reino. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, ahí donde estás, déjame decirte que hoy eres salvo por medio de Jesucristo. Alégrate. Te invito a buscar una iglesia. En estos tiempos que estamos viviendo, conéctate a la palabra de Dios, donde te enseñen, te discipulen y cada día más puedas conocer el maravilloso reino de Dios en tu vida. Dios te bendiga.